debo dos temas, trauma obstétrico y trastornos metabólicos, que les voy a pasar grabado toda la explicación para tener con voz y la presentación, ¿ya? Entonces, es que no puedo retrasarme porque estoy a la par con todos los chicos. Entonces, el único grupo, ¿por qué? No sé, no me acuerdo por qué se ha ido retrasando, algo ha pasado, ¿ya? Pero es el único grupo que estamos con retraso, ¿ya? Entonces, ahora nos toca lo que son enfermedades productivas. ¿Por qué? Porque el doctor Trigo ya ha avanzado todo lo que son patologías protegidas por las vacunas, ¿no es cierto? Por eso es importante que continúe el tema. Y lo que vamos a llevar ahora es la rubeola, que si bien tenemos vacuna establecida en el sistema del país, lo que sí existe vacuna de la varicela, pero no tenemos dentro del sistema público. Cuando hablamos del exantema súbito es una eruptiva, y finalmente la tosferina también es una patología que está relacionada con el país, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la rubeola, muy difícilmente que ustedes ya vean rubeola. ¿Por qué? Porque es una patología que es considerada una patología grave en salud pública. ¿Por qué? Porque no en sí es el problema de la rubeola, el problema es la complicación que en algún momento nos puede dar la rubeola. Entonces, cuando hablamos de rubeola, hablamos de que es un responsable, el virus, que va a producir una lesión exantemática. Como es un cuadro viral, siempre empieza con afección de vía respiratoria alta, ¿no es cierto? Por lo tanto, en esa etapa que ese niño está simulando, si quiere, un resfriado, va a ser el momento en que va a transmitir el virus de la rubeola. Por lo tanto, decimos que es una enfermedad infectocontagiosa. ¿Por qué? Porque tiene la condición de que cuando el niño está estornudando, está hablando, está tosiendo, va a difundir el virus, ¿no es cierto? Por eso se la llama una enfermedad infectocontagiosa. Es aguda porque tiene un ciclo corto, es febril porque es un virus que va a producir en un cuadro inicial un proceso febril y finalmente va a desarrollar una epidemia donde va a condicionar posteriormente a que se determine como consecuencia de una epidemia vamos a tener la lesión exantemática, ¿no es cierto? Y si vemos el exantema, va a ser este tipo, ¿no es cierto? Es un exantema maculopapular puntiforme, pero ¿qué característica tiene esta patología? Que es una de las pocas exantemáticas que está relacionada la fase eruptiva con la presencia de ganglios. Entonces está relacionada con linfadenopatías. Es un virus de RNA, es el rubivirus, familia rubivirus, de la familia Togaviridae, y como cualquier proceso viral está relacionado con un periodo de incubación de 14 a 21 días. Tenía un periodo de contagiosidad cuando el paciente está simplemente con un proceso que aparentemente es un resfriado común, y si ha tenido ya el nexo de etiología de la rubeola, ya empieza a contagiar. Por eso decimos que en el periodo inicial, cuando está empezando esa etapa del resfriado común, va a ser contagiosa, y hablamos de 10 días antes de que nosotros nos demos cuenta que ese paciente está con erupción. Y posteriormente, cuando ya ha terminado la erupción, todavía el paciente sigue eliminando los virus. Entonces tenemos un periodo prolongado de riesgo de contagiosidad. ¿Qué es lo que tenemos miedo en esta patología? El contagio a la mujer gestante, ¿no es cierto? Por eso se dice que si en algún momento la mayoría de ustedes ha recibido la vacuna de la rubeola, no estoy hablando de la edad infantil. ¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes han participado, yo creo que sí. Hace unos 4 años más o menos se hizo una campaña de prevención del síndrome de rubeola congénita, donde participaron y fueron vacunados todos los universitarios, todos los colegios. En realidad se hizo una vacunación masiva, no sé si ustedes han participado o antes de que ustedes empiecen su carrera, pero se hizo una campaña precisamente para erradicar el síndrome de rubeola congénita. ¿Por qué? Porque se vio mucha lesión, principalmente neurológica, a consecuencia de esta epidemia que se dio. Entonces, por eso se dice que el 50% por ese antecedente de haber recibido la vacuna van a ser asintomáticos, pero el hecho de ser asintomáticos no condiciona a que ese virus no tenga la opción a contagiosidad. Y tenemos 50% de que son contagiosos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos preocupa? Hemos dicho, no es la rubeola clínica, porque es una eruptiva benigna que no va a tener mayores complicaciones, a no ser que sea un inmunodeprimido, a no ser que sea un niño desnutrido, porque este virus tiene mucha predilección principalmente por el sistema nervioso. Entonces, si estamos hablando de riesgo, si aislamos ese riesgo de desnutrición o inmunosupresión, va a ser una enfermedad benigna que va a pasar y va a considerarse simplemente una eruptiva de la infancia. Lo que nos preocupa es esto, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de riesgo de contagiosidad, ¿cuál es la etapa en que nosotros tenemos que tener cierto temor en una gestante cuando tenemos un nexo epidemiológico, un niño que está cursando con rubeola y tiene un entorno familiar en que le ha dado la posibilidad de contagio?
¿Cuál es la etapa de la gestación que es de altísimo riesgo? Estamos hablando desde las 8 semanas hasta las 10 semanas. ¿Por qué? Porque esa etapa significa alto riesgo en la formación del feto. O sea, estamos en embriogénesis. Por lo tanto, esos niños que han sido, o una mamá que ha sido contagiada, en las 4 hasta las 10 semanas tiene alto riesgo de producir un aborto o un mortinato. ¿Por qué? Porque las anomalías congénitas son severas. Pero cuando ya estamos hablando desde las 10 a las 12 semanas, ¿qué va a significar? ¿Que ese niño va a poder nacer, pero nace normal? No, porque es un niño que va a tener muchas malformaciones congénitas. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que cuando tenemos un nexo de un niño con rubiola, por ejemplo, y una mujer gestante, en las primeras semanas, estamos hablando de hasta las 16 semanas, ¿qué tenemos que hacer? Porque no vamos a determinar que ese niño, muchas veces hemos dicho, 50% son asintomáticos. Puede que esa mamá haya sido vacunada, pero que la inmunidad no haya sido desarrollada como una protección total. Entonces, es obligatorio que si tenemos una mujer gestante en contacto con un niño que ha sido diagnosticada rubiola, ¿qué tenemos que hacer? Para el diagnóstico y para prevenir lo que significa secuelas en un feto en la edad gestacional. ¿Qué se pida para el diagnóstico? Investigamos la patología torso, si está dentro de las enfermedades de transmisión vertical, pero en una mamá gestante, ¿qué laboratorio pedimos si está en la gestación antes de las 16 semanas? ¿Qué laboratorio le pedimos para ver el riesgo de que si ese niño va a tener condiciones de nacimiento o va a tener un seguimiento para ver el tipo de anomalías que va a presentar? ¿Con qué se diagnostica una enfermedad viral como la rubiola? Desarrolla inmunidad, desarrolla inmunoglobulinas específicas, por lo tanto, ¿qué vamos a poder pedir? Una ELISA. Entonces, en toda mujer gestante que tenemos un contacto de un niño enfermo con rubiola asociado a una gestación antes de las 16 semanas, vamos a esperar alto riesgo en el feto, vamos a pedir un ELISA, y si el ELISA me reporta un IgM positivo, me dice, está con contagio la mamá, entonces vamos a esperar las complicaciones graves. Pero si es un niño o una mamá gestante que está en las 20, 24, 28 semanas, ya no vamos a esperar esas anomalías. ¿Por qué? Porque ese niño ya se formó. Entonces el riesgo que tenemos es en la etapa de la neoformación que se da hasta las 16 semanas. Y el periodo más crítico es hasta las 12 semanas en la gestación, porque con seguridad que si es que se enfermó hasta las 12 semanas, que si bien si no se dio el aborto, no se dio el mortinato, va a tener condiciones de nacer con el síndrome de rubiola congénita, que es la característica, ¿cierto? Entonces cuando ya estamos hablando de la epidemiología, decimos, es una enfermedad, están arrastrando, señores. Cuando hablamos de la rubiola, es una enfermedad infectocontagiosa. ¿Cuál es la principal clínica que nos va a sugerir? La erupción, ¿verdad? Pero ¿será que al inicio va a tener ya erupción una rubiola? Hemos dicho, la etapa inicial, cuando esté en un proceso viral, cuando tengamos una sintomatología respiratoria alta, va a ser la etapa en que va a tener más riesgo de contagio. Entonces consideremos que ese niño puede estar agripado, puede estar tosiendo, pero nunca un niño se va a enfermar solito. Siempre tenemos un contacto, un nexo epidemiológico para que haya sido contagiado. Entonces, si estamos hablando, es una patología de los niños en que se puede detectar de dónde viven esos niños o dónde están durante el día. Estamos hablando de las guarderías. Si en una guardería tenemos un niño que ha sido diagnosticado con rubiola, pues tenemos que estar observando que esos niños no desarrollen un proceso inicial de una rubiola, que es un resfriado común, y peor si estamos cerca de una gestante. Porque lo que se va a dar es en un periodo en que va a inhalar el virus el niño, va a desarrollar una sintomatología respiratoria. Una vez que ingrese al organismo, va a tener una multiplicación rápida a nivel intracelular, va a utilizar los macrófagos para que se haga una multiplicación masiva. ¿Cuánto tiempo? En 5 a 7 días, para posteriormente definir, y la toma de ganglios va a ser lo fundamental, o sea, tiene predilección por el sistema linfático, va a empezar a presentar adenopatías, y eso va a definir el curso clínico. Si es un niño, va a desarrollar una rubiola clínica, una enfermedad exantemática benigna que no tiene mayor complicación. Pero si estamos hablando de que este niño tiene una adenitis, pero ha estado en contacto en el núcleo familiar con una embarazada, entonces es obligatorio que hasta las 16 semanas, si es que es antes o hasta las 16 semanas, pidamos un ELISA para ver la posibilidad de malformaciones congénitas.
que ese niño va a tener. Entonces tenemos 2 ciclos ante un diagnóstico de la adenovirus por rubiola. Cuando hablamos de un cuadro clínico, es una enfermedad benigna que no tiene mayor repercusión y decimos, ¿no? Va a tener un periodo, lo llamamos el periodo invasivo, que va a tener el comportamiento de la mayoría de los virus, que va a dar rinorrea cristalina, va a tener síntomas de fiebrecita, una febrícula, va a tener estornudos, va a tener incluso tos. Entonces estamos hablando de que los primeros 3 días va a simular, si quieren, un cuadro respiratorio viral, ¿no es cierto? Pero ¿qué me va a llevar a poder diferenciar ese síntoma respiratorio que parece un resfriado común y me defina la posibilidad de que sea una rubiola? Vamos a hacer un examen físico de la orofaringe y van a ver cómo las eruptivas muchas veces tienen este tipo de características, pero que los diferentes autores dan diferentes nombres. Y hablamos de que una rubiola entre el segundo y tercer día va a tomar lo que se llama la mucosa oral. Entonces, como este niño está tosiendo, vamos a pensar, ¿no es cierto? Hay inflamación faríngea. Vamos a hacer el examen físico y ¿qué vamos a ver? Vamos a ver petequias y manchas eritematosas a nivel de la úvula y el paladar blando. Y el autor que describe eso le dice, son las manchas de Forchheimer. Entonces, en un proceso viral, un proceso respiratorio común, que aparentemente parece un resfriado común, si nosotros encontramos esas petequias o esos puntos eritematosos en úvula y paladar, vamos a decir, está empezando una rubiola, ¿no es cierto? Entonces hablamos de lo que es característico en la etapa que está en orofaringe, son las manchas de Forchheimer, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta los 3 días después llega a desaparecer para establecerse el periodo que se llama de estado o fase exantemática. Cuando hablamos de la fase exantemática decimos, ¿cómo va a empezar? Va a empezar en la cara, va a tomar la cabeza y va a progresar hasta las extremidades. Por eso se dice que la fase exantemática, si bien va a tener un sentido céfalo-caudal, entonces nos dice, el primer día va a tomar la cara, segundo día va a tomar tórax y abdomen y el tercer día va a tomar extremidades. Por eso se dice que la erupción, la etapa eruptiva, va a tener un tiempo de 3 días. ¿Pero qué me va a diferenciar? Me dice, el tipo de erupción sí, seguramente me va a diferenciar, pero lo que me tipifica, porque todas las eruptivas tienen algún factor que tipifique ese tipo de erupción. Y hemos dicho, ¿no? Que en la fase enantemática, en la fase de mucosa, las manchas de Forchheimer son las características que me va a decir, encontraron eso en faringe, ya está empezando una rubiola. Cuando vamos a la fase exantemática decimos, vamos a tomar la erupción que va a empezar en la carita generalmente. ¿Qué tenemos que buscar en ese niño para decir que es una rubiola? Porque tenemos que asociar 2 cosas, ¿no es cierto? Porque muchas veces estas se parecen. Hemos dicho que el virus de la rubiola tiene predilección por el tejido linfático, por los ganglios. Entonces, si nosotros vamos a tener este tipo de erupción en la cara, ¿qué vamos a considerar? Que asociada a esta erupción va a tener las linfadenopatías. Y como estamos hablando de la cabeza, ¿qué ganglios van a empezar a afectar? Vamos a tener la asociación de erupción en cara con las lesiones o las adenopatías, si quieren, a nivel suboccipital. Van a tomar la cadena cervical, que inicialmente van a tener un proceso inflamatorio. Posteriormente, esas adenopatías se pueden mantener hasta 3 o 4 días. Pero el primer día, junto con la erupción de la cara que vamos a tener, van a ser adenopatías dolorosas con signos inflamatorios, que después se van a ir resolviendo, pero van a tener permanencia física. Vamos a hablar de 3, 4, hasta 5 días. Entonces, la característica inicial es inicia en el rostro, puede producir una conjuntivitis, pero está relacionada con linfadenopatías suboccipitales, auriculares y cervicales. Ese dúo de relación de la erupción con las linfadenopatías nos va a dar el diagnóstico de una rubiola. Posteriormente, ¿qué ganglios van a tomar? Van a tomar los ganglios axilares, pueden tomar los ganglios inguinales. Entonces, esa relación que cuando estamos hablando de que toma tórax, abdomen, vamos a encontrar la asociación de la erupción con los ganglios, depende de la localización. Entonces, si me está dando esas características, ¿qué me está diciendo? Que esa erupción va a ser progresiva y que vamos a encontrar hasta los 3 días. Y así como aparecen los 3 días, también desaparecen otros 3 días. Por lo tanto, el ciclo clínico de la rubiola está considerado como la etapa de 6 días. Primero, la fase inicial, que va a ser cuando va a tomar la mucosa. Hablamos de un periodo invasivo, está invadiendo el virus para después establecer la fase de exantema, para posteriormente entrar en la etapa de resolución. Entonces, fase exantemática 3 días y fase de resolución otros 3 días.
¿Cómo reconocemos? Esta eruptiva tiene mucha similitud muchas veces por la erupción con otras eruptivas en la infancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Erupción en la cara asociada a linfadenopatías. En este caso estamos viendo en la cadena cervical, pero generalmente está relacionado también con la cadena occipital o retroauricular. Entonces, la asociación de erupción más linfadenopatía es igual al diagnóstico de rubeola, ¿no es cierto? Y la erupción son maculares, son papulares, pero su característica es que no se unen, no son confluentes. Entonces, me da otra característica de esta rubeola. ¿Qué es lo que debemos considerar? Esta es la etapa clínica. Entonces, ¿quién ve una rubeola con esas características? Simplemente vamos a hacer un tratamiento sintomático sin mayor complicación, porque no tenemos complicación si es un niño eutrófico sin baja de inmunidad. Pero cuando consideramos el riesgo de la gestación, ¿hasta qué semana? Hemos dicho, si es menos entre las 8 y las 10 semanas, va a ir a cursar a un aborto, un mortinato, porque ese niño tiene tanta anomalía que no tiene condición de vida. Pero si ese bebé pasa de las 10 semanas hasta las 16 semanas, van a ser con lo que se llama la triada del síndrome de rubeola congénita. ¿Qué es lo que se va a alterar? Vamos a ver ese niño con los ojitos blancos, van a ser con catarata. Si nosotros hacemos una ausculta del corazón, vamos a tener un soplo importante porque va a persistir el conducto arterioso. Y finalmente, si es que vamos a medir el perímetro cefálico, va a ser un niño con cabecita muy pequeña, menos de 33 centímetros, es el término. Entonces estamos hablando de microcefalia. Entonces el término de la triada del síndrome de rubeola congénita va a estar manifestada hasta las 16 semanas por esa triada que hemos dicho, ¿no es cierto? Pero hay otro autor que dice que no solamente consideremos estos elementos, sino el doctor Gregg ya establece otra triada, que es la triada de Gregg, donde sí considera lo mismo que es una catarata, considera la cardiopatía congénita en la diversidad de cardiopatías que se pueden presentar, pero hay algo que dice que ese niño si llega a vivir va a ser sordo. Entonces ahí considera la hipoacusia neurosensorial. Entonces solamente aquí se añade una condición, pero aquí da diversidad de patologías, no especificidad en lo que es la persistencia del conducto arterioso. Y ahí me dice entonces, ¿y qué vamos a esperar si ese niño no nació con el síndrome de rubeola congénita? Esperamos niños que van a tener otro tipo de compromisos. Entonces vamos a decir que el síndrome de rubeola congénita, cuando el niño ya es grande, va a tener secuelas neurológicas, va a ser un niño con deficiencia en la conducta, deficiencia del aprendizaje. Estamos hablando de que desarrolla una etapa de autismo. Entonces, cuando estamos hablando de va a haber otras malformaciones oculares, van a haber defectos de la audición, va a ser un niño sordo, va a tener diversos defectos cardíacos, vamos a tener un hipotiroidismo generalmente y puede desencadenar una diabetes mellitus. Entonces, veamos la consecuencia de que muy mismo el niño que no haya tenido alteraciones anatómicas visibles, las condiciones de contagio de una rubeola pueden ser toda esta diversidad que la vamos a diagnosticar cuando ese niño sea grande, ¿no es cierto? Entonces vemos que la rubeola es un alto riesgo, principalmente si estamos hablando de la gestante. Y cuando consideramos qué otro tipo de anomalías puede producir la rubeola, hemos dicho, los ojitos son el foco, entonces hablamos de las alteraciones oculares. Lo más común es la catarata, pero hablamos también del glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Es una hipertensión intraocular que me va a llevar a la ceguera, ¿cierto? Estamos hablando de las diferentes retinopatías que pueda producir, lo mismo me está llevando a alteración de la visión, y la microftalmia también me lleva a alteraciones importantes, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que el ojito es un blanco para la rubeola. Estamos hablando de las alteraciones cardíacas, que si lo común es la persistencia del ductus arterioso, pero también puede alterar el tabique ventricular, pero también puede producir una coartación de aorta. ¿Qué es la coartación de aorta? Si en algún momento se dice es una persistencia del ductus arterioso, porque está relacionado con la persistencia de este ductus que es anormal después del nacimiento, ¿qué puede ser con la aorta que me lleve a alteraciones? Estrechamiento de la aorta es la coartación de aorta. Entonces lo que va a permitir una buena o mala circulación, una mala circulación. Y si estamos alterando también la estenosis valvular, entonces si vemos, estamos alterando ambas circulaciones por alteraciones de la rubeola. Cuando consideramos alteración del sistema nervioso central, hemos dicho, lo característico va a ser que ese niño nazca con microcefalia, pero no es lo único, porque los trastornos posteriores va a ser que puede tener una meningitis crónica, una encefalitis que puede desarrollar, pero muchas veces esos niños no tienen ni condiciones de andar,
porque puede producir una cuadriparestesia espástica, o sea, son los músculos, los 4 músculos van a ser espásticos que no le van a permitir el desarrollo adecuado, ¿no es cierto? Estamos hablando de la relación con un retraso mental y con los trastornos de conducta. Hablamos de las alteraciones audiológicas sordos. La mayoría de los niños van a tener algún grado de hipoacusia, si es que no es una sordera completa. Y hablamos de los otros aspectos que también va a implicar, decimos, ¿no? Ese niño no va a crecer adecuadamente, no va a desarrollar adecuadamente, son niños pequeños con un retraso en su desarrollo, y al mismo tiempo que decimos, va a haber un hipotiroidismo, va a haber una disfunción para producir una diabetes mellitus y finalmente puede desarrollar un autismo. Entonces estamos hablando de consecuencias graves, ¿no es cierto?, de una rubéola. ¿Y cómo se previene esto, que la mamá no tenga riesgo de contagio? Simplemente la vacuna, ¿no es cierto? Entonces, ante un contacto de una mamá que está gestante, siempre tenemos la obligación de pedir un ELISA. Si me dice un IgG positivo, ¿qué me dice ese dato? ¿Qué me sugiere? Que esa mamá ya tiene inmunidad y que no va a desarrollar el síndrome de rubéola congénita. Pero si esa mamá mismo siendo asintomática y tener el nexo epidemiológico con un niño enfermo, me va a decir IgM, prepárense, investiguen la edad gestacional y vean si es que ese niño va a tener condiciones de vida o no va a tener, dependiendo de la edad gestacional. Doctor, una duda quanto a la vacuna. Una vez que no está embarazada, porque no fue durante el embarazo, ¿cuál es la margen que tengo que tener para embarazarme? 3 meses después de la vacuna. Mínimo 3 meses. Ya. Porque la inmunidad, ¿en cuánto tiempo? La inmunidad, el 100% de respuesta tienes 2 meses. Lo ideal que sean 3 meses, entonces ahí ya tienes inmunidad. Ya. ¿No es cierto? Porque la rubéola, ya les hemos dicho, ¿no?, que se ha hecho en algún momento una campaña donde no hay contraindicación para edad, por si acaso, para la rubéola, por eso se vacuna a todos. Si es que tenemos ese riesgo, y si una mamá responsable se hace un ELISA y tiene IgG, ¿va a vacunarse? No. Pero si no tiene inmunoglobulina, si me dicen no está con riesgo, entonces puede vacunarse para protegerse por la gravedad que significa la rubéola, ¿cierto? Bueno, entonces decimos que va a pasar eso y qué es lo que vamos a hacer. Cuando vemos un niño con la erupción característica, vamos a decir que tengo un diagnóstico clínico. Pero tengo que demostrar, o sea, no se olviden que esta enfermedad es una enfermedad inmunoprevenible. Y la condición, si es que estamos hablando de que ese niño se enferma con una enfermedad inmunoprevenible, ¿qué obligación nos da? Hacer la denuncia. Porque tenemos que demostrar, si tengo una erupción que sugiere una rubéola, tengo que demostrar que no es rubéola, ¿no es cierto? Entonces, en esos niños tenemos que pedir ELISA, porque hemos dicho, las eruptivas son muy comunes por muchos virus, ¿no es cierto? Entonces, en caso de que tengamos ese tipo de erupción y nos haga sospechar de una rubéola, ¿qué tenemos que hacer? Pedir un ELISA. Si me dice un ELISA negativo, pues no es rubéola, ¿no es cierto? Si me dices una IgG positiva, ya tuvo enfermedad o está vacunado, pero una IgG me va a confirmar, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un cuadro eruptivo actual. Cuando hablamos de riesgo, podemos hacer, si es que tengo un nexo epidemiológico con una mamá gestante y me diera laboratorios negativos, tengo la posibilidad de hacer cultivo de los líquidos, principalmente estamos hablando del inicio del cuadro, que es la secreción nasal, secreción faríngea, ¿no es cierto? Y finalmente el ELISA es el que me confirma. ¿Qué hago con un niño con una rubéola clínica? ¿Qué hago con ese niño? Tratamiento sintomático, le voy a dar paracetamolcito. Si es una erupción que presenta un poquito de prurito, le vamos a dar clorfeniramida, ¿no es cierto? Tratamiento sintomático. ¿Qué hago con una mamá gestante que está con rubéola? Solamente monitorización y seguimiento, y en esos casos tenemos que hacer una especificidad de edad gestacional, ¿no es cierto? Entonces, solamente seguimiento, porque es una enfermedad viral, no puedo hacer absolutamente nada. Por lo tanto, hablamos de que es tratamiento sintomático en ambas condiciones. Cuando hablamos del aislamiento del paciente, ¿qué significa? ¿Lo voy a cerrar en un cuarto para aislarlo? No. El aislamiento del paciente significa esa denuncia de que es una enfermedad inmunoprevenible, revacunar si es que quieren a todo el entorno, que sean niños pequeños, y si estamos hablando de que hablamos de una conducta epidemiológica, decimos que todo niño que está con una enfermedad inmunoprevenible, ¿qué hace el sistema público? Notifica y bloquea. ¿Y el bloqueo qué significa? 4 cuadras a la redonda, no importa la revacunación, o sea, vigilan carnet, pero como se ha confirmado ese caso clínico, se hace revacunación de todo el ciclo de 4 cuadras a la redonda, ¿no es cierto? Entonces hablamos del aislamiento de foco y el bloqueo.
Y la única forma de prevenir esta enfermedad pues es la vacuna, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta de rubiola? Vamos a la varicela entonces. Cuando hablamos de la varicela es una eruptiva, pero que lamentablemente no está dentro del esquema de inmunización del sistema público, pero sí existe la vacuna, ¿no es cierto? Que en muchos casos muchas papás vacunan porque tienen un factor de riesgo. Cuando hablamos de la varicela, nuevamente estamos hablando de virus, y todo virus empieza por la vía respiratoria. Por lo tanto, en la etapa inicial va a ser una enfermedad infectocontagiosa por la vía respiratoria, por eso se le da el título de infectocontagiosa. Es un virus, es el virus de la familia herpes, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de una familia herpética, ¿qué tipo de lesión va a producir? Vesículas. Por lo tanto, la característica de esta enfermedad va a ser precisamente la presencia de la formación de vesículas, pero en todo el cuerpo, porque hablamos de una patología generalizada, ¿no es cierto? Y ahí estamos hablando de quién es el responsable de esta patología. Es un virus ADN, es un herpes zóster, y la cantidad de enfermedad será determinante para que se vuelva a enfermar, o serán secuenciales la vez que está ese niño con contacto de otros niños. Se dice que la varicela es una enfermedad de los grupos infantiles, de guarderías, que no tiene gran compromiso del Estado general. Por lo tanto, si hablamos de que un niño se ha enfermado y está con otro contacto, pasó la enfermedad, está en contacto nuevamente con otro niño que tiene varicela, ¿será riesgo para enfermarse de nuevo? Es una enfermedad que deja inmunidad para prevenir la enfermedad. Por lo tanto, un niño solamente se enferma una sola vez en su vida, ¿no es cierto? Pero tenemos alto riesgo con la varicela dependiendo del componente nutricional, porque el virus de la varicela se puede guardar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que cuando sea adolescente y adulto pueda nuevamente producir pero otra patología que es el herpes zóster, ¿no es cierto? Estamos hablando de los núcleos sensitivos dorsales y posteriores. Entonces, en algún momento sí consideramos inmunidad de la enfermedad, pero tenemos el riesgo de que en algún momento se puede reactivar eso cuando los niños son más grandes. Entonces por eso es que se indica la vacunación. Cuando hablamos de un periodo de incubación, es un periodo viral, estamos hablando de 10 a 21 días, y el riesgo de contagiosidad será nuevamente el momento en que está invadiendo las vías respiratorias altas. Sí, ese es el momento nuevamente. Por eso es que lo que se teme es que esas secreciones de las vías respiratorias, antes de que empiece un cuadro eruptivo, va a empezar a contagiar. Se dice que 48 horas antes de la erupción va a considerarse. ¿Y qué otra característica tiene esta enfermedad? ¿Será que da las vesículas y después desaparece como por arte de magia? No, tiene que darse la etapa de la descamación. Y no nos olvidemos que cuando estamos hablando de virus, esas vesículas tienen alta carga viral. Entonces, en algún momento, cuando empieza la etapa descamativa, va a seguir la difusión de los virus, ¿no es cierto? Entonces, el contagio va a ser después de la erupción y antes del inicio de la erupción. ¿Por qué se caracteriza la varicela? ¿Quién ve una varicela? Pues nunca se va a olvidar que si bien lo típico son las lesiones vesiculares, pero ¿qué característica tiene esta enfermedad? De que va a producir lesiones inflamatorias con un ciclo evolutivo demasiado rápido. En 2 o 3 horas vamos a ver una lesión que empieza, la lesión eritematosa, después va a convertirse rápidamente en horas en una pápula, en horas va a convertirse en una vesícula y en horas va a convertirse en una costra, ¿no es cierto? Entonces, por esa migración de pápulas, vesículas a costras, los autores que lo han llamado como lesión característica. Cuando ustedes ven el cielo, todas las estrellas son del mismo tamaño. ¿Han visto alguna vez el cielo? No tienen tiempo de ver las estrellas. ¿Tienen tiempo o no? No tienen tiempo, ¿no? Mucho estudio. Ya, pero cuando algún día salen en la noche van a ver las estrellas. ¿Cómo son las estrellas? Son chiquititas, son grandes, unas más luminosas. Por eso los autores que describen este tipo de lesión le dan como signo patognomónica la lesión en cielo estrellado, por la diversidad de lesiones que va a presentar. Entonces, si estamos hablando de características y etapas clínicas de la varicela, va a tener el mismo curso de un comportamiento viral. Vamos a tener una fase prodrómica, que significa que está ingresando el virus al sistema respiratorio inicialmente porque es un virus, y va a producir un proceso inflamatorio respiratorio alto. Va a aparecer nuevamente un estado gripal, que va a durar nuevamente hasta 3 días, ¿no es cierto? Una vez que se han marcado los 3 días, como su multiplicación también es intracelular, en 3 días ha tenido el tiempo de una multiplicación viral alta.
ahí se va a tornar invasiva y se va a dar una viremia generalizada. Y cuando se da la viremia, va a establecer ya la fase exantemática, donde va a tomar todo el sistema hemático, va a tomar la piel y va a tener las características de las lesiones que hemos mencionado, en que va a presentar unas lesiones eritematosas, lesiones rojitas, después va a ser una papolita, después va a ser una vesícula y después va a ir a costa. ¿No es cierto? Que son las 4 lesiones que va a presentar, y por eso hemos dicho que se ha dado la imagen patognomónica de lesión en cielo estrellado, ¿no es cierto? ¿Cómo va a empezar? Hablamos de un sentido nuevamente cefalocaudal, a tomar desde la carita hasta los pies. Nuevamente vamos a tener 3 vías de erupción, tomando la cara, el cuerpo y las extremidades. Pero ya que en 3 días va a desaparecer, a veces tenemos de 5 hasta 7 días en la desaparición. ¿Por qué? Porque se considera hasta la descamación de las costras etapa de resolución. Entonces estamos hablando que cuando estamos en etapa de vesículas va a ser un líquido claro, es un virus, ¿no es cierto? Pero ¿qué riesgo tenemos en esta etapa? ¿Qué otro agente vive en la piel? El biógenes principalmente, ¿no es cierto? Entonces, como es una lesión muy pruriginosa, ¿qué es lo que el niño va a hacer? Va a empezar a rascarse, y al rascarse, ¿qué va a considerarse como opción? Sobreinfección. Por lo tanto, la característica de una varicela es una lesión con líquido claro, amarillento. Si el niño se va rascando, va a sobreinfectar y vamos a tener lesiones con líquido purulento. Y al mismo tiempo, otra diferencia que marca la varicela es que, como va a establecer la diferencia entre la dermis y la epidermis, no va a dejar cicatriz. Pero cuando estamos hablando de una sobreinfección bacteriana, ¿qué me va a condicionar? Que las lesiones se van a profundizar y me van a dar el riesgo de cicatriz, ¿cierto? Entonces decimos, y otro marcador de la varicela es que el niño puede estar lleno de erupciones, pero va a estar feliz, tranquilo, jugando. O sea, no hay compromiso del estado general. Y cuando vemos las lesiones características, aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Hay costritas, hay erupciones, aquí no se ven las vesículas, pero aquí estamos viendo una lesión eritematosa, aquí hay una papolita, aquí hay una vesícula, y las vesículas van magnificándose para establecer posteriormente la lesión de costa. A esto se llama la lesión en cielo estrellado. Y no es la varicela benigna. Digamos, tenemos un cuadro masivo, pero la carita de este niño parece así, enfermo grave, ¿no? El poco compromiso del estado general lo va a mantener bien el niño, pese a la magnitud de lesiones que pueda tener. Por lo tanto, quien ve la varicela, pues es un diagnóstico clínico característico, pero ¿cuándo? En la etapa eruptiva, ¿no es cierto? Nuevamente, quiero confirmar, vamos a hablar de la ELISA con un IgM positivo, y en algún momento, cuando tenemos lesiones purulentas o sospechamos de una sobreinfección bacteriana, me va a permitir hacer un cultivo, ¿no es cierto? El tratamiento es, como hay febrícula, le voy a dar paracetamol. Como necesito evitar el trauma a través de las uñitas y la sobreinfección, vamos a dar un medicamento que le va a disminuir el prurito, que es característica de la lesión, y le vamos a dar la clorfeniramida. ¿Cuál es la dosis de la clorfeniramida? 0,1 miligramos por kilo de peso. ¿Y cuál es la dosis del paracetamol? 15 miligramos por kilo de peso, ¿no es cierto? Entonces vamos a manejar en dosis. Pero ¿qué riesgo tengo con la varicela? Es una enfermedad que puede afectar principalmente, si estamos hablando nuevamente de los desnutridos. Y como hemos dicho que es una patología de los grupos infantiles, entonces si un niño tiene varicela cuando está en grupos organizados con niños con discapacidad, por ejemplo, o niños que están en tratamiento con quimioterapia, niños con cáncer, son niños inmunodeprimidos. A ese niño hay que protegerlo. Si tenemos una varicela grave en un mayor de 1 año, vamos a utilizar la aciclovir, no solamente limitar. El paracetamol y la clorfeniramida es un tratamiento de niños eutróficos sin factores de riesgo. Cuando tenemos niños con cuadros masivos y con factores de riesgo, vamos a utilizar el aciclovir, y el aciclovir vamos a dar a una dosis de 10 miligramos kilo peso cada 8 horas durante 10 días. ¿Para qué? Para tratar de disminuir esa viremia que se está dando. Pero si yo necesito proteger a un grupo de niños con factores de riesgo, como grupos de desnutridos, como niños
quimioterapia que los va a inmunodeprimir, ¿qué voy a utilizar? Tengo que proteger a ese niño, entonces masivamente vamos a utilizar la inmunoglobulina hiperinmune de la varicela para proteger ese grupo infantil con factores de riesgo, y vamos a dar 125 unidades internacionales cada 10 kilos. ¿Qué me significa eso? Que me permite que ese ciclo de la varicela pase sin riesgo de infección, porque esa protección inmunológica que le estamos dando puede durarme hasta 4 semanas, y en 4 semanas se va a erradicar, en otras palabras, de ese grupo el virus de la varicela, ¿sí? Hemos dicho que es riesgo la desnutrición, ¿no es cierto? Es riesgo la inmunosupresión, es riesgo, factores de riesgo de niños que están con tratamientos específicos como quimioterapia. Entonces decimos, ¿no? Son complicaciones que se van a dar en los inmunodeprimidos que están por efecto medicamentoso o desnutridos graves. ¿Por qué? El virus de la varicela tiene predilección por el sistema nervioso. Entonces ese niño puede tener una neuritis periférica, una neuritis óptica, puede desarrollar una neuritis transversa, un síndrome de Guillain-Barré, puede producir la neumonía varicelosa. Es muy grave en los niños porque es una etiología viral. No tenemos un medicamento para cortar ciclo, entonces por eso se considera una de las neumonías más graves. Puede afectar articulaciones, puede afectar el páncreas con pancreatitis importantes y puede afectar riñones. Entonces, hablamos de que toda inmunosupresión con varicela es altísimo riesgo. Por eso es que se determina la protección en niños con grupos organizados que tengan un nexo epidemiológico. Hemos dicho, ¿no? El virus de la enfermedad de la varicela protege al niño de una segunda enfermedad, protege de la enfermedad. Pero si es un inmunodeprimido, ese virus no se va a erradicar. Se van a ir a almacenar en los ganglios dorsales sensitivos. Entonces, si estamos hablando de que esos ganglios van a alojar, si quieren, a esos ganglios, ¿qué va a esperar? Se van a mantener en forma latente. Y cuando ese niño crezca, cuando sea adolescente o sea adulto, ¿qué va a pasar? ¿Qué enfermedad da el herpes zóster en los adolescentes y en los adultos? La enfermedad propia del herpes zóster, que es un trayecto nervioso que se va a tomar, que también está caracterizada por vesículas, múltiples vesículas, y lo que es más característico es que va a tomar a nivel del tórax. ¿Cómo se llama la lesión por herpes zóster en el adulto? La imagen de banda de presidente, ¿no es cierto? Porque va a tomar todo el trayecto del tórax y va a llenarse de vesículas. O puede tomar cualquier trayecto nervioso intercostal, ciático, cualquier nervio, vamos a decir, con su trayecto correspondiente. Entonces, el peligro de la varicela y la relación con la inmunosupresión y la desnutrición está precisamente para que en la etapa grande ya tenga la oportunidad de desarrollar el herpes zóster. Bueno, ya. Cuando hablamos del exantema súbito, es otra eruptiva. Pero hablamos del exantema súbito y le damos el título de lactante. ¿Por qué? Porque solamente va a dar el lactante hasta los 2 años de edad, que es el término de edad que se lo menciona como lactante, ¿no es cierto? Y se la llama también la enfermedad de la fiebre de los 3 días. ¿Por qué? Porque cuando se va a dar la invasión de este virus, va a condicionar a que ese niño va a responder con una fiebre sumamente alta, estoy hablando de 39-40 grados. Pero ¿qué diferencia tenemos cuando estamos antecediendo esta fiebre de 41, 39 grados? ¿Qué significa? Alto riesgo de lactante, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que ese niño está con fiebre de los. Pero ¿qué diferencia me permite hacer con los otros procesos febriles en los niños? Que no va a haber un gran compromiso del estado general. Entonces ahí ya me está marcando que está en buen estado, pero con fiebres sumamente elevadas. ¿Quiénes son los responsables? Nuevamente vamos a la familia del herpes virus, pero manejamos con el tipo 6 y tipo 7. Cuando consideramos periodo de incubación, como cualquier virus, va a durar desde 5 hasta 15 días, pero ¿será que en esta etapa las secreciones nasofaringeas van a ser el riesgo? Sí, nuevamente se convierte en una patología que va a tener sintomatología leve, vamos a decir, del resfrío común, pero ya ese niño está contagiando en la etapa febril, para después establecerse ya la propia etapa eruptiva. Entonces, cuando ya estamos hablando de clínica del exantema súbito, se considera, ¿no es cierto?, fiebre de los 3 días, es la fase febril, ¿no es cierto? Pero ¿será que me puedo quedar tranquila si un niño me llega a la emergencia y tiene 40 grados, 41 grados o 39 grados? Vamos a pensar en un exantema súbito, un lactantito, difícil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En ese niño, cuando está en la etapa febril, tengo que demostrar la ausencia de foco infeccioso.
porque normalmente las bacterias son las responsables de producir esos cuadros febriles altos, ¿no es cierto? Entonces aquí decimos, tenemos que buscar y no vamos a poder demostrar la presencia de un foco, por eso decimos, fiebre de alto grado con ausencia de foco febril. ¿Cuánto tiempo dura? 3 días, ¿no es cierto? Y luego empieza a darse la viremia para tomar la fase exantemática. Y ahí nuevamente los autores dicen, hay que darle un inicio en esa etapa de invasión. Estamos hablando de que la fase exantemática no empieza directamente con piel, nos da el preaviso de signos característicos de la vía orofaringe. Estamos hablando del signo de Nagayama, que es muy similar a las petequias que van a tomar la úvula y la faringe, pero el autor que descubre eso le da este signo, ¿no es cierto? Una vez que se ha dado la etapa febril, va a presentar el signo de Nagayama y a las 72 horas va a empezar la erupción. ¿Qué tipo de erupción? Maculopapular rosada, puntiforme, no confluente. ¿Cómo era la erupción de la rubiola? ¿Se acuerdan? Maculopapular rosada con no confluente, el mismo tipo de erupción. Pero entonces, y la rubiola también puede dar un lactante. ¿Qué me permite diferenciar? Si estamos hablando del tipo de erupción muy similar a la rubiola, ¿qué significa? ¿Cómo diferencio con la rubiola? No empieza en el cervical, ¿no? Empieza en el tórax y después va a la cabeza y a las extremidades. Una diferencia es por el tipo de erupción, por la localización corporal. ¿Qué otra diferencia que es marcada? La rubiola tiene adenopatías, el exantema súbito no tiene adenopatías, ¿no es cierto? Entonces, la erupción es muy similar, pero sin la presencia de esas adenopatías, ¿no es cierto? Hemos empezado con el tronco y después se extiende a todo el cuerpo. No es pruriginosa y si nosotros hacemos la palpación vamos a tener una lesión blanquecina. ¿Cuánto tiempo dura la lesión exantemática en el exantema? Por eso le han dado el nombre de exantema súbito. Dura 24 horas, máximo 48 horas y después desaparece como por encanto de magia. Entonces, así como estamos hablando de la etapa febril que va a durar 3 días, empieza la lesión exantemática y desaparece automáticamente la fiebre. Y así como empezamos la lesión exantemática, desaparece sin dejar ningún tipo de lesión, por eso se le ha dado el título de lesión exantemática, pero de carácter súbito. Y hablamos, ¿no? Aquí estamos hablando del exantema súbito, las manchas de características. Si se fijan, es muy similar, ¿no es cierto? Nagayama dice, parece, si vemos a las manchas de Forchheimer, ¿son parecidas o no? Son parecidas, que son eruptivas, solamente que el autor que describe eso le da su nombre, pues. Esas son las lesiones o manchas de Nagayama. ¿Y qué otra característica tiene? Si nosotros nos fijamos, si se fijan acá tienen unas lesiones un poquito prolongadas, por eso lo asemejan con una almendra. Entonces las lesiones eruptivas las llaman algunos autores como lesión almendrada. Pero de la misma manera tienen la característica de no ser confluentes, entonces por eso se me hace importante el diagnóstico diferencial. Por lo tanto, ¿quién ve el diagnóstico de un exantema súbito en la etapa febril? ¿Qué tiene que hacer? Etapa febril, niño que llega con una fiebre de 39 grados. Descartar foco febril. ¿Cómo descarta el foco febril? El hemograma. ¿Qué me da un hemograma cuando estamos hablando de un exantema súbito? ¿Qué me da? Puede haber leucocitosis, pero ¿cuál es el complemento de un hemograma para decir que es un exantema súbito? Es un herpes virus, es un virus de la familia herpes. Entonces, ¿qué me va a dar? Si es hemograma con etiología viral, ¿cuál es el complemento del? Ahí le incrementa leucocitos, pero ¿qué cosita me va a diferenciar? Me va a decir, no, esta es una enfermedad viral que me permite hacer la diferencia de un foco infeccioso. Los linfocitos, entonces vamos a tener una leucocitosis con linfocitosis más del 40%. Entonces, de esta manera, con el hemograma estoy demostrando que es una enfermedad viral y descarto de esa manera un foco infeccioso bacteriano. En algún momento puedo hacer la reacción de la cadena de la polimerasa para determinar el ADN del virus y el tratamiento, ¿qué va a ser? Simplemente sintomático. Si está en la etapa febril le voy a dar fiebre o le voy a dar antiténicos. Y cuando hablamos del diagnóstico diferencial, ¿con qué voy a hacer diagnóstico diferencial? Con el síndrome febril. Y si es síndrome febril, le vamos a pedir un hemograma y el hemograma me define si es viral o es bacteriano. Cuando hablamos de la rubiola, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial? Hemos dicho que la lesión ectematosa es la misma.
por el ciclo progresivo de inicio de lesión y por la ausencia de adenopatías en el exantema y en la rubiola la presencia de adenopatías. Cuando hablamos del sarampión, ¿qué tipo de lesión? ¿Ya han llevado sarampión? ¿Qué tipo de lesión es el sarampión? Lesión maculopapular confluente, ¿no es cierto? Asociado a una fase sarampionosa, que es su característica, ¿no es cierto? Entonces es importante hacer diagnóstico diferencial para hacer el tratamiento correspondiente. ¿Está claro lo del exantema súbito? Vámonos con la tosferina, otra enfermedad inmunoprevenible. Y esta la llamamos las patologías de las contradicciones. ¿Por qué llamamos contradicciones? Van a ver que en el ciclo clínico y en el laboratorio me va a dar todo lo que esperamos no es real. Entonces, si bien hablamos de la tosferina, que es una enfermedad inmunoprevenible, es una enfermedad infectocontagiosa aguda, que afecta a qué? Inicialmente empieza las vías respiratorias altas para después tomar los bronquios, no afecta los pulmones, ¿no es cierto? Y dentro de la característica clínica de una tosferina, ¿alguna vez han escuchado una tos coqueluchoide, una tos pertúsica que llamamos? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado alguna vez eso? Que no tiene un espacio de una inspiración? Esa es la tos pertúsica, esa es la tos coqueluchoide. Entonces se dice que etimológicamente significa una tos intensa. ¿Por qué? Porque es una tos en accesos. Tose, y 15, 10 accesos. Es cianotizante, ¿por qué? Porque en ningún momento ese niño tiene opción a respirar y se pone cianótico. Después de haber movilizado secreciones, va a botar esas secreciones, por eso se llama emetizante. ¿Y cuándo se va a dar este tipo de tos, esos ataques de tos? En la noche. ¿Por qué? Porque esos bronquios están siendo obstruidos por la secreción y cuando ese niño quiere respirar, tiene que movilizar secreciones para poder respirar. Por eso es de predominio nocturno con estridor inspiratorio final. Hablamos de que es un proceso infeccioso de un cuadro inicial de toma de vías respiratorias altas, por lo tanto las secreciones nasales y faríngeas van a ser los responsables. Es un agente bacteriano, va a tener un periodo de incubación de 7 a 14 días y la transmisibilidad se va a dar no cuando tenga un cuadro clínico típico, cuando esté con una similitud, si quieren, de un resfriado común. Por lo tanto, en la fase catarral que se la inicia, va a empezar el niño a querer resfriarse y a querer toser y ahí va a ser el periodo de transmisión. ¿Por qué es importante este cuadro? Y hablamos de ciertas características, ¿no es cierto? Estamos hablando de que, primero, el ser humano es el único responsable de la transmisión. Consideramos que es un cocobacilo, escuchen esto, gram negativo, ¿no es cierto? Es un bacilo que aparece no agresivo, es un bacilo inmóvil, no es esporulado, no, con toxina pertúsica que va a condicionar la inflamación, ¿no es cierto? Entonces, si me está diciendo esta característica, ¿cómo acciona? Es una bacteria que ataca directamente, localmente en el sistema faríngeo y bronquial, no tiene invasión hemática, no tiene mecanismos de invasión sistémica. ¿Por qué? Porque esta bordetela se caracteriza porque primero va a invadir los bronquios y su característica de esta bordetela que tiene una secreción que la va a cubrir, esa bordetela. Y esa secreción que la va a cubrir va a condicionar a que se llama la hemaglutinina filamentosa. ¿Qué me está diciendo ese nombre? Si estamos hablando de los bronquios, ¿cuál es el mecanismo de defensa de los bronquios? ¿Cómo se defiende? Primero, movimiento ciliar, ¿no es cierto? Ese es el mecanismo de defensa. Después, ¿qué otro mecanismo tiene? Empieza a producir secreción y después empieza a toser para movilizar esas secreciones, ¿no es cierto? Ese es el mecanismo de defensa del sistema bronquial cuando están invadiendo virus o bacterias. ¿Qué hace la bordetela pertussis? Hemos dicho que la bordetela se caracteriza porque va a rodear una sustancia que se llama la hemaglutinina filamentosa. ¿Qué hace esto? Que cuando el bronquio esté produciendo secreción, empieza a producir, la convierte esa secreción inicialmente líquida, vamos a decir, en una sustancia espesa, densa. Por eso se llama filamentosa. ¿Y qué condiciona? Que esa secreción va a ir obstruyendo los bronquios porque se van a acumular en los bronquios. ¿Qué otro mecanismo de defensa tiene? Hemos dicho los bronquios. Entonces, en otras palabras, la secreción bronquial, que se considera mecanismo de defensa, la hemaglutinina filamentosa la va a espesar, la va a volver una secreción muy densa, ¿no es cierto? ¿Qué más va a condicionar?
¿Cuál es el otro mecanismo de defensa? ¿No, dicho? Tos. No, los cilios. Entonces los movimientos ciliares van a querer expulsar a las bacterias o virus que ingresen. Aquí produce una parálisis ciliar, o sea, la bordetela la paraliza los cilios. Y finalmente, cuando está invadiendo un organismo por bacteria en este caso, ¿qué hace el organismo? ¿Cómo quiere bloquear ese proceso infeccioso? Empieza a llevar polimorfos nucleares, empieza a querer bloquear la infección, ¿no es cierto? ¿Qué hace la bordetela? Tiene acción antifagocitaria, por lo tanto, esa bordetela no es reconocida como agente patógeno, entonces, en otras palabras, hace su fiesta en el epitelio bronquial. Entonces, anula todos los mecanismos de defensa, por lo tanto, dentro del mecanismo de acción de la Bordetella pertussis, actúa directamente en el epitelio, anulando todos los mecanismos de defensa y convirtiendo la secreción de una secreción líquida a una secreción filamentosa con capacidad de ir bloqueando y obstruyendo los bronquios. ¿Y qué hace la toxina pertúsica? Va a producir necrosis del epitelio y va a producir una acción también evitando la invasión de los mecanismos de defensa que son los polimorfos. Bueno, cuando estamos hablando entonces, si tienes el mecanismo de acción, ¿cómo se va a manifestar clínicamente la coqueluche o la Bordetella pertussis? Estamos hablando de 3 periodos bien definidos. La fase catarral, por eso le dicen fase catarral, ¿no es cierto? Cuando va a presentar sintomatología de afección respiratoria alta, rinorrea, catarro, estornudos y una tos inicial que no es en accesos. Entonces hablamos de una fase inicial, hablamos de la fase paroxística y finalmente hablamos de la fase de convalecencia. La fase catarral, ¿cuánto normalmente dura un resfriado común? 7 días. ¿Qué pasa con este niño? Es aquel niño que tiene síntomas de resfriado común durante 2 semanas. ¿No es cierto? Estamos hablando de un resfriado común prolongado. Al mismo tiempo que decir, la tos no es significativa, tose como cualquier niño con resfriado común, entonces no permite el diagnóstico en la fase catarral, a no ser que tenga un nexo epidemiológico, que estaba un niño con coqueluche y estamos viendo una sintomatología prolongada en su fase catarral. Cuando hablamos de la fase paroxística o pertúsica también que se llama, o convulsiva, ¿qué es lo que significa? Va a dar la condición. ¿Por qué se da la fase paroxística? Porque esa sustancia, esa secreción bronquial se convirtió en una secreción densa, espesa, que va a ir a obstruir bronquios y el niño necesita respirar. ¿Cuánto tiempo va a durar? 2 a 4 semanas. Por eso se dice que es una patología, que es un marcador familiar. ¿Por qué? Porque ese niño va a tener una tos, se la llama tos quintosa. ¿Por qué va a toser? ¿En ese tiempo va a respirar ese niño? No. Por eso los golpes van a ser repetitivos de 10 a 20 eventos, pero en ningún momento en esos accesos de tos hay una inspiración para que le permite respirar. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a producir esto? Como se van a taponear los músculos o el lumen bronquial, entonces ese niño va a quedar con un estado de hipoxia, va a marcar una cianosis. Y el niño muestra su desesperación y empieza a sacar la lengüita hacia afuera cuando está tosiendo por la desesperación de la falta de oxígeno que tiene este niño. Por eso va a tener una fase cianotizante. Pero cuando esa tos, ¿cuál es el objetivo de esa tos? ¿Por qué creen que tose el niño? Está queriendo movilizar secreciones y logra con esos accesos de tos movilizar secreciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Después de haber tenido tantos accesos de tos, hace eso, ¿no? Logra esa inspiración que por el ruido que emite se lo llama el gallo, y posteriormente tiene opción, como ya movilizó secreciones, el niño tiene capacidad de botar esa secreción filamentosa. Entonces, una característica lo que se llama la respiración silbante del gallo, y cómo va a botar esas flemas y cuándo va a dar, principalmente de dominio nocturno. Por lo tanto, dentro del concepto de la coqueluche o fase paroxística, decimos una tos quintosa porque tiene 10 hasta 20 eventos, se pone cianótico porque ese niño entra en estado de hipoxia, como moviliza las secreciones, llega a botar esas flemas, y como el periodo del niño es cuando está durmiendo, está descansando, empieza a taponar los bronquios, por eso es de predominio nocturno dentro del concepto de lo que se llama la coqueluche.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hemos dicho, ¿no? Dentro de la clínica, en ese momento de desesperación que el niño tiene, hay una protrusión lingual, por eso se llama la fase pertúsica, ¿no? Y por el esfuerzo que el niño tiene, puede relacionarse también con edema palpebral. Por ese esfuerzo puede en algún momento desarrollar algunas hemorragias conjuntivales y en el recién nacido pues es clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, si esta etapa estamos hablando de que marca entre 2 y 4 semanas, ¿ustedes creen que una familia, los padres, va a permitir que ese niño tenga esos pozos en accesos? O sea, por eso se dice que es la patología que marca a las familias, porque muchas veces ni con el tratamiento podemos acortamos el ciclo, pero no hacemos desaparecer la sintomatología. Entonces, una vez que ha pasado este ciclo, hasta en 4 semanas, entra en la etapa de la convalecencia, que va a durar otras 2 semanitas, con los mismos accesos de tos, pero ¿qué significa disminución de accesos? Va a toser 3, 4, 5 veces, ya no van a ser esos 10 a 20 eventos que marcaban. Por eso se dice, deja la tos del recuerdo. Son tos en accesos, pero no con la gravedad correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente entra en la fase de convalecencia. ¿Qué riesgo tenemos con ese niño? Estamos hablando de complicaciones. Si esa secreción se contamina con agentes bacterianos, va a dar neumonía, ¿no es cierto? Porque va a descender las secreciones hacia el pulmón. Por el esfuerzo que el niño tiene que hacer, va a producir atelectasis. En algún momento puede producir enfisema, puede producir ruptura alveolar con neumotórax. Hemos dicho que es cianotizante. ¿Quién es el órgano que va a sufrir por ese estado de hipoxia, por la cianosis generalizada que presenta el niño? El cerebro. Entonces, como consecuencia de la coqueluche, podemos dejar lesiones del sistema nervioso central con lesiones hipóxico-isquémicas. Y al final, podemos, incluso por el esfuerzo, principalmente si hablamos de los niños más pequeños, el esfuerzo va a ser tan marcado que va a romper vasitos cerebrales, entonces podemos complicar con hemorragias intracraneales. Entonces, estamos hablando de una patología grave. Yo llamo las patologías de las contradicciones. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un diagnóstico, el clínico me va a determinar, ¿no es cierto? El cuadro clínico es bien característico, pero tengo que demostrar nuevamente, si bien puedo hacer un cultivo, el cultivo es un estudio caro que no es frecuente que pidamos. Es una enfermedad inmunoprevenible. ¿Cuál es el examen más fácil que podemos pedir para el diagnóstico? El ELISA, donde me va a decir la IgG, que el niño que tenía vacuno se enfermó, o la IgM que está actuando en este momento con cuadro agudo. Entonces el diagnóstico de ELISA va a ser una IgM positiva. Pero le voy a pedir un hemograma porque es un niño febril, grave, con compromiso importante del sistema respiratorio. Le voy a pedir un hemograma. ¿Qué espero si es un bacilo gram negativo en el hemograma? ¿Qué espero? Una leucocitosis no veas eso, dime qué esperan normalmente un niño con compromiso respiratorio de tipo bacteriano, porque la bacteria es la bacteria es una bacteria. ¿Qué esperamos lógicamente en una infección bacteriana? Neutrofilia. Por eso digo es la patología de las contraindicaciones. Si le pedimos un hemograma, me va a mostrar una linfocitosis absoluta. Va a haber leucocitos aumentados, pero en vez de mostrar que es una etiología bacteriana, me va a decir, creo que es un virus, porque la linfocitosis es característica de la enfermedad viral, ¿no es cierto? Y aquí me va a dar una linfocitosis absoluta. ¿Qué significa? Me va a llegar a 70-80% de linfocitos. Primera contraindicación de esta patología. Como los bronquios están llenos de secreciones densas, me va a dar radiopacidad en todos los bronquios. Por esa condición me va a dar la imagen característica que es el corazón peludo. Y es esto, este es lo característico. Fíjense que los bronquios están llenos de secreción y eso me va a dar radiopacidad. Se ve claramente en la silueta cardíaca. En cambio en este niño yo estoy viendo que se ve claramente la silueta cardíaca, ¿no es cierto? Aquí que vemos, son rayitas, ¿no es cierto? En toda la silueta cardíaca. Por esta imagen se da la radiografía que es característica, la imagen de corazón peludo, porque tenemos esto que parecen pelitos, ¿no es cierto?, en el corazón. Entonces estamos hablando, ¿y qué hago? Nuevamente hablo de contradicción. ¿Qué hago con un niño que está con una coqueluche o tosferina? Es una bacteria gram negativa. ¿Qué antibiótico podríamos utilizar? Gentamicina, cloranfenicol, si es grave. Voy a utilizar incluso los aminoglucósidos, ¿no es cierto?, porque me cubren las globas gram negativos.
¿Qué se contradice? ¿Cuál es el espectro de los macrólidos? Especialmente se habla de la eritromicina, que es el medicamento de primera línea. ¿Qué espectro tiene la eritromicina? Gram positivos, ¿no es cierto? Entonces, y aquí me dice, el antibiótico que voy a utilizar es la eritromicina. Nuevamente contradicción, ¿no es cierto? Podríamos utilizar antibióticos que sean para gram negativos específicamente, y aquí estamos hablando de que voy a utilizar los macrólidos como agente gram positivo. Entonces vamos a manejar la eritromicina a dosis de 50 miligramos kilo peso, que si bien decimos que la secreción es filamentosa, es una secreción densa, pero intento que esas secreciones se fluidifiquen un poquito. Ustedes me dirán, le daremos ambroxol, le daremos acetilcisteína. ¿Me sirven esos fluidificantes? ¿Por qué no me sirven? Porque la bordetela, que está adherida en todo el epitelio respiratorio, está protegida y está produciendo continuamente la hemaglutinina filamentosa. Entonces, continuamente está produciendo ese moco denso. Por lo tanto, intentaré pues mejorar un poquito con la hidratación. En muchos momentos vamos a tener lesiones hipóxicas que me van a llevar incluso a ciclos convulsivos. Entonces, en caso de convulsión, vamos a utilizar el diazepam. Y como es una patología inmunoprevenible, nuevamente ahí entra el aislamiento del foco, nuevamente conducta epidemiológica, denuncia obligatoria, y finalmente hacemos lo que se llama el bloqueo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la única forma de prevenir? Es la vacuna, ¿no es cierto? Y si se las presenta la bordetela es esta, ¿no es cierto? Que tiene unas prolongaciones proteicas que le permiten adherencia a nivel del epitelio bronquial. Esta sustancia es la hemaglutinina filamentosa, que va a ser la responsable de producir una secreción densa, evitar que los macrófagos migren con mecanismos de defensa, y produce la parálisis ciliar, ¿no es cierto? O sea, el mecanismo de acción de la bordetela es bien complicado como mecanismo local, ¿sí? Y el niño, ¿qué hace? Cuando se enferma tiene la facies pertúsica. ¿Y por qué se caracteriza la facies pertúsica? Por el edema palpebral y esa producción lingual que se fija, por la desesperación que el niño tiene para querer respirar y no poder respirar por los accesos rectos que se tienen, ¿sí? ¿Alguna aclaración de Cocaluchi? Doctora, ¿por qué este cambio, si es gram negativo, a ser un fármaco gram positivo? No he entendido eso. Eso yo tampoco entiendo. Está Por eso se dice que las patologías, esta patología es de la patología de las contradicciones. Si tenemos una secreción muy densa, normalmente si hablamos de una sinusitis, es una secreción densa que utilizamos fluidificantes, ¿no es cierto? Aquí nos impide utilizar fluidificantes porque es la bordetela que produce la continua transformación, si quieran, de las secreciones, por eso no fluidificantes, ¿no es cierto? Si estamos hablando por qué tengo un hemograma, a ver, explícame por qué el hemograma me da una linfocitosis absoluta si es una bordetela. Lo lógico es que esperemos una leucocitosis con desviación a la izquierda, un aumento de polimorfos nucleares. Ahí me dicen no va a darse respuesta. Dime la justificación, no se sabe por qué, pero da una linfocitosis absoluta. Por eso se dice que esta patología es patología de las contradicciones, porque me va a dar la linfocitosis, me va a dar un corazón peludo, me va a dar un manejo con eritromicina como primera línea, y como segunda línea manejamos la cefalosporina de tercera línea. ¿Sí? Entonces no hay una justificación lógica, por eso se la llama la patología de las contradicciones. ¿Sí? ¿Alguna consulta que quieran? ¿No? Chicos, hasta aquí el examen. todo esto.